3 de noviembre de 2016. La Cafetera es un programa que se mantiene gracias a las aportaciones económicas de los oyentes. Si sientes que te acompaña y te gusta el periodismo que defiende, conviértete en mecenas y protégelo. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? Sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La Cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. 13 años han pasado desde la muerte del camarógrafo español José Couso en Irak. Disparos desde el bando estadounidense contra el hotel donde se encontraban cegaron su vida. Su familia denuncia el caso sin hallar respuestas hasta el momento. Ahora se conoce que el Tribunal Supremo Español cierra el caso. Mi abuela con sus ahorros, mi madre, que por cierto está divorciada de mi padre desde que yo tengo 5 años, con sus ahorros y con su trabajo, y mi padre con sus ahorros y su trabajo en un momento en el que pues uno no tenía la información que tiene ahora, y eso también es importante, me prestan una cantidad de dinero para hacerle frente a esto. Y ya digo, son en torno a 60.000 euros. No he dicho la cantidad exacta porque es muy difícil recuperar todos los recibos. Es decir, yo tengo carpetas con recibos, tengo carpetas con la información, tengo las escrituras, pero es difícil recuperar absolutamente toda la información. Muy dado a las conspiraciones, la verdad, pero sí que parece, bueno, pues una casualidad curiosa que el día que se inscriban las candidaturas en el proceso de la Comunidad de Madrid, por tierra, mar y aire, se hable de este tema. Mire, ahora estamos en un momento de gobernanza. Los ciudadanos lo que quieren es que se le arreglen sus problemas, y yo creo que ahora ya hay gobierno en este país y tiene que haber oposición, y quien tiene que liderar esa oposición es el PSOE. Y paralelamente a esa gobernanza, que es arreglar los problemas a la gente, es verdad que el PSOE necesita reconstruir un proyecto reconocible, porque si hay algo evidente en España es que solo si el PSOE lidera una mayoría de izquierda deja de gobernar la derecha. No voy a dar mi opinión porque dice Zaragoza que yo soy un viejo dirigente. Cuando yo tenía su edad ya había hecho casi todo en la vida, en política, casi todo. Él todavía no ha hecho nada. Y creo que un buen ejemplo de que se puede ser autónomo de la derecha y de Podemos es Andalucía. Aquí tenemos a la derecha en la oposición y a Podemos como tortolitos del Partido Popular haciéndole también oposición al gobierno. ¿Perdón? Las instalaciones. Los derechos humanos, hubo quejas de que les habían golpeado algunos. Bueno, nosotros no tenemos constancia de que los derechos humanos en el CIE no se respeten. Entendemos que se respetan porque así nos lo han manifestado no solo los propios funcionarios que se encargan de su custodia y la propia policía, sino también el defensor del pueblo. Las condiciones son físicas, organizativas, de servicios, están muy por debajo de lo que sería en un centro penitenciario, ¿no? Y no tiene mucho sentido. Saludos, muy buenos días, bienvenidos a todos una mañana más a este espacio en la cafetera en el que tratamos de analizar lo que le está ocurriendo a este mundo cada vez más complejo, más complicado, pero también más pequeño, más interconectado. Muchísimas gracias a todos por vuestra compañía. Buenos días, Pedro, Elena Noruega, Sergio Vinuesa, Miriam Mayor, tantas y tantas personas que se incorporan a esta hora al programa. Hardy Useful, buenos días, Hardy. Tengo una sorpresita para ti, ahora la escucharemos. A ver si me acuerdo, luego el otro día se me olvidó. Tenía yo pensado alegrarte la mañana con el jingle que tanto te gusta, pero se me pasó. Gerardo Muñano, muy buenos días. Idix, Kake Rodríguez, buenos días, Kake. Batil Blau, César Campos, Juanvi, Nacho Cuevas,
Ángel Sánchez, Mate el Viajero, Fueni Pico, Ángel García, un montón de gente que se incorpora a esta hora y a la que tenemos que dar las gracias porque, en fin, es un ejercicio que nos ayuda además a comprender vuestra presencia, nos ayuda a analizar también y a ver el estado de temperatura, el termómetro de la ciudadanía, del descontento de la ciudadanía, y nos ayuda a analizar además la realidad, porque sois nuestro focus group, nuestro CIS particular. Así que muchísimas gracias por hacer este esfuerzo de acompañarnos a las 8:30 cada mañana en directo, y muchísimas gracias especialmente también a aquellos que se incorporan en diferido y a quienes lo hacen desde otros países, nuestros expatriados, que observan la realidad de España con cierta estupefacción, lo que está ocurriendo lo miran desde el extranjero, han tenido que dejar tantas cosas atrás y nos sentimos tan conectados a través de este hilo de Ariadna que es Internet. Así que muchísimas gracias. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Bueno, y antes de dar comienzo a los contenidos, que tenemos muchas cosas de las que hablar, pero como siempre, un agradecimiento también especial a nuestros mecenas, a los que hacen posible que este programa sea realidad. Y esta noche se han incorporado además un montón. Hay veces, le decía ahora a María, digo, no sé muy bien a qué responde. Hay días que de pronto no hay ningún mecenas nuevo y de pronto en un mismo día se incorpora un montón de gente. A veces tiene que ver con el contenido, pero otras veces no difiere mucho el contenido de lo que hemos venido haciendo en los últimos días. Así que no sabemos muy bien, pero en todo caso, Francisco, Rubén, Francisco Javier, Pablo, Tomás, Carmen, Joaquín, Jesús, Ignacio, Enrique, muchísimas gracias de verdad por vuestra confianza, de bien nacidos es ser agradecidos. Muchísimas gracias por hacer que el programa vaya creciendo poquito a poquito. Somos en torno a 1.100 mecenas ya. Me pregunta Andreu Romaní, estoy leyendo, dice, ¿cuántos mecenas somos, Fernando? En torno a 1.100. Hay algunos problemas con algunas altas que se han dado de baja, algunos problemas con las tarjetas de crédito. Entonces es una cifra que, aunque crece más rápido de lo que parece, pero también se van produciendo paralelamente algunas bajas en las suscripciones, ¿no? Así que, en fin, se va compensando lo uno por lo otro. Pero, en todo caso, muchísimas gracias a todos, de verdad, por vuestra confianza. Bueno, os decía, tenemos muchas cosas de las que hablar. Vamos a tratar de, evidentemente, como este es un programa de actualidad, colocaremos el foco en las portadas de los periódicos, como hacemos todas las mañanas. Este es una lectura compartida de periódicos, así que tendremos que acudir a aquellas noticias. Pero hay informaciones, y como podéis imaginar, me estoy refiriendo al caso de Ramón Espinar, que han ocupado muchísimo la información de los medios de comunicación, centrando la información de la agenda setting, allí donde pretenden colocar el foco. Pero nosotros hacíamos una reflexión, siendo un tema que es, en fin, que habrá que comentar y por el que habrá que pasar, pero hay muchos otros asuntos sobre la mesa enormemente graves. Se cumplieron hace unos días 13 años de la muerte de José Couso. Del asesinato a manos de los Estados Unidos, un disparo, sabéis, que terminó con su vida mientras estaba tratando de contarle al mundo lo que estaba ocurriendo en Irak, en esa guerra injusta, basada en mentiras, en la que el papel del gobierno español fue especialmente intenso. Así que vamos a hablar con el hermano de José Couso, con David Couso. Han pasado 13 años y, como hemos conocido en los últimos días el sobreseimiento de esta causa sobre el asesinato de su hermano, cuando habíamos empezado a tener esperanzas en la justicia universal, en la jurisdicción española más allá de nuestras fronteras para juzgar crímenes contra la humanidad, para juzgar este tipo de asuntos, y hemos visto como finalmente, después de muchas maniobras políticas, tanto de los Estados Unidos como de los gobiernos, de los diferentes gobiernos españoles, para tratar de limitar la justicia universal, ha quedado sobreseído. Bueno, vamos a preguntarle a David Couso, a su hermano, cómo percibe todos estos movimientos, en un día en el que además es especialmente relevante. En este momento es trending topic Gobierno de Aznar, porque ayer, a iniciativa de Esquerra Republicana, se intentó llevar una investigación al Congreso para investigar el papel de España en la guerra de Irak. No prosperó gracias a la posición de Ciudadanos, a la ausencia de PNV, y esto, además de la inmoralidad que supone, decía Ciudadanos en un tuit, bueno, es que ya ha quedado dirimida la responsabilidad política en las urnas. Y lo ponía como excusa para no apoyar la investigación, para no apoyar esta comisión de exteriores, esta comisión que investigue en profundidad el papel de España en la guerra de Irak. Si hubieran manejado ese mismo argumento, en el Reino Unido nunca habría salido adelante el informe Chilcot.
donde, entre otras cosas, se denunciaba el papel que tuvieron gobiernos como el español. Así que, bueno, de todo esto vamos a hablar enseguida con David Couso. María.es, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, lo que pasa es que con esta noticia me pregunto si lo que era el cambio supone olvidar el pasado, ¿no? Efectivamente. Bueno, estáis escuchando La Cafetera, y si lo estáis haciendo, no estáis solos. 13 años han pasado desde la muerte del camarógrafo español José Couso en Irak. Disparos desde el bando estadounidense contra el hotel donde se encontraban cegaron su vida. Su familia denuncia el caso sin hallar respuestas hasta el momento. Ahora se conoce que el Tribunal Supremo Español cierra el caso. Hola. David. Sí. ¿Qué tal? Soy Fernando Berlín. Hola, buenos días. Radiocable.com. David Couso, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por atender esta llamada, David. Han pasado 13 años y hemos visto en los últimos días, hemos conocido este sobreseimiento de la causa sobre el asesinato de tu hermano. ¿Es esto el fin del recorrido judicial del caso? En absoluto, en absoluto. Nosotros ya esperábamos que el Supremo se posicionase de esta manera, viendo pues la reforma llevada a cabo por el Partido Popular en marzo del 2014, que ha dejado un claro mensaje, ¿no? Sobre todo que matar periodistas es gratis, legitimar la impunidad y pues que a día de hoy la justicia, que tantas victorias había dado a una sociedad democrática a través de la jurisdicción universal en este país, como el caso Pinochet, el caso Chiringo, en la causa de Guatemala, pues ha mandado un claro mensaje a sus ciudadanos, no solo a la familia de José Couso, sino a todo el conjunto de la ciudadanía de este país, que si les ocurre algo en el extranjero, pues que no tendrán justicia. ¿Y qué instancias os queda a partir de aquí? Pues hablando con el equipo de abogados de la Asociación Libre de Abogados y con Enrique Santiago, que es el abogado que lleva el caso, pues a pesar de que en el auto del Tribunal Supremo dicen que no se puede presentar recurso de inconstitucionalidad, leyendo la sentencia vamos a plantear un recurso de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y esperaremos a que se pronuncie para tomar otras decisiones, ya que en un primer momento pues sí que habíamos valorado la opción de acudir a Estrasburgo, que nunca se abandona, pero bueno, vamos pasito a pasito y acudir al Constitucional, que es la jurisdicción en la que se está investigando el caso aquí en España. Pero en todo caso debe ser desesperante, porque son ya 13 años, a partir de ahora el calendario todavía se incrementa más, ¿no? Sí, sobre todo cuando tenemos pues testigos, tenemos imágenes. El carro de combate se tiró durante 10 minutos, apuntando al Hotel Palestina. El letrero del Hotel Palestina estaba en inglés, no estaba en árabe, era un edificio bastante alto. Siempre pensamos, ¿no?, que desde un carro de combate se ve como por un agujerito del cañón. Es un carro de combate, el M1 Abrams, dotado con 5 ordenadores, con un tiro con alcance efectivo de 4.000 metros, con un visor térmico con alcance de 3.000 metros, con el sistema EBLARS que distingue en el campo de batalla entre 256 objetivos enemigos y amigos. Puede fijar en movimiento 5 tiros y después de estar 10 minutos apuntando a la planta alta, a la planta 15 del Hotel Palestina, pone un proyectil de alto explosivo HIT de 120 milímetros antipersonal. Si lo hubiese puesto antimaterial, en vez de deflagrar 40 metros antes de llegar al Hotel Palestina, hubiese arrasado 3 plantas, ¿no? Había un claro mensaje, que era apagar la señal informativa en esa mañana de Al Jazeera, de Abu Dhabi y de Reuters. Claro que es lamentable, ¿no?, que después de 13 años y medio tengamos que andar mendigando la justicia de un compatriota. Es dramático porque la justicia española, decías, ha enviado el mensaje de que se puede matar a periodistas y a ciudadanos españoles en el extranjero. Sí, claro, es que es un mensaje. La gente siempre piensa que esta lucha es única y partidista por José Couso, no por los periodistas, que sí, pero es que no es así. Hemos mencionado la invasión ilegal a Irak, hemos mencionado que hemos sufrido pues intentos de colaboración con una potencia extranjera, ¿no?, como fue gracias a la filtración de los papeles de Wikileaks en 2010. El PSOE se reunía en la embajada de los Estados Unidos para recibir órdenes.
de una potencia amiga y aliada como es Estados Unidos. Hemos visto cómo por primera vez en el curso de la historia Interpol se niega a cursar una orden de búsqueda y captura proveniente de un juez español. Hemos visto cómo se ha modificado la ley orgánica del Poder Judicial en el 2009 a manos del Partido Socialista. Hemos visto cómo la han erradicado en el 2014 de manos del PP. Y el mensaje no solo para la familia de José, no, la familia, el mensaje es para toda la ciudadanía, que es que no hay justicia. O sea, creo que es muy grave, creo que se está violando totalmente el Estado de Derecho, no tenemos protección, no tenemos una tutela judicial efectiva y sobre todo se lanza un mensaje de que no somos todos iguales ante la ley. Decías una intromisión desde el Poder Ejecutivo modificando leyes. El propio Tribunal Supremo califica de lamentable la escasa colaboración judicial prestada por Estados Unidos para esclarecer la muerte, porque todo han sido impedimentos, ¿no? Sí, bueno, de hecho, al principio, después del ataque del 8 de abril del 2003, pues nos dieron 4 versiones, ¿no? Primero que habían disparado a la parte alta, a la azotea, porque había militares del ejército iraquí, los periodistas que allí se encontraban, ya que era el hall de los envíos de información, ¿no? En la invasión a Irak, dijeron que no había, modificaron en 48 horas la versión, dijeron que los disparos procedían de la entrada del hotel, otra mentira más. Pasados meses dijeron desde el Comando Central de los Estados Unidos que habían visto un oteador del ejército iraquí, otra mentira más, y bueno, pues la última que nos dieron hace los 6 meses después del ataque, que habían actuado en defensa propia, ¿no? Como tú bien decías, no ha habido ninguna colaboración. De hecho, hay un acuerdo mutuo bilateral en materia judicial entre España y Estados Unidos que en el caso Couso no ha existido, o sea, nunca se ha cumplido, ¿no? Esas tomas de declaraciones de testigos, comisiones rogatorias, ha sido ausente, o sea, no se ha producido, ¿no? De hecho, el juez Santiago Pedraz se ha cansado de mandar comisiones rogatorias para que se pudiesen acercar aquí los militares y los testigos que presentamos en la querella que presentó de mi familia, ya que el Estado no actuó de oficio para investigar el asesinato de José ni el asesinato al ataque al Hotel Palestina. Y bueno, nos hemos llegado a encontrar una frase de un exsecretario de Estado de Estados Unidos diciendo que se helaría antes el infierno que ver sentados en un banquillo los acusados a soldados norteamericanos. O sea, creo que eso lo dice todo. Han pasado 13 años desde aquellos y ayer precisamente supimos que esta propuesta de Esquerra Republicana de investigar en el Congreso el papel de España en la guerra de Irak no va a prosperar. Votaron a favor Esquerra Republicana, el PSOE, Podemos y Convergencia Democrática de Cataluña y se opusieron el Partido Popular, Ciudadanos y UPN. Y Ciudadanos dijo que es que las responsabilidades políticas ya habían quedado dirimidas. ¿Qué te parece a ti esto? Pues mira, a mí me parece una sinvergoncería de un calibre tan alto como que la gente puede votar una opción política, ¿no? Pero creo que todo el mundo, o al menos los que se consideren demócratas y defensores de la paz, salieron a decir no a la guerra, porque luego tenemos nuestra acción política, ¿no? En las urnas o en nuestra vida cotidiana, pero yo pienso que cualquier persona, independientemente de su ideología, está a favor de la paz. Entonces, vertir ese tipo de declaraciones para mí con una vergüenza, vamos, que creo que no sé ni cómo todavía están ejerciendo su cargo en estos momentos, es preocupante, ¿no? Porque yo entiendo que en todo momento es perfecto el momento para reabrir esas heridas, para hacer investigaciones, para saber lo que allí ocurrió, y más cuando hay ya de por sí un engaño a la población, que fueron las armas de destrucción masiva, que yo creo que todavía las están buscando, para ver si concuerda esa invasión que ha asumido en el caos absoluto a la sociedad iraquí, a un Estado panarábico. Y bueno, creo que es preocupante, ¿no? Que se vote totalmente en contra después de 13 años que han pasado para investigar las causas, y sobre todo parece que están protegiendo al señor de la guerra, ¿no? Al señor Aznar, que conjuntamente con el señor Blair, el señor Bush y Durão Barroso nos engañaron a todos, ¿no? Con esa foto de las Azores. Creo que es preocupante, ¿no? Que haya un partido político que se supone que la Carta Magna de la Constitución Española dice que son garantes de la democracia, la protección de los derechos humanos, la defensa a la vida, a una investigación, no sé. Creo que es muy grave, ¿no? Que se vote totalmente en contra. ¿Por qué? Porque la presenta un partido político con unos planteamientos diferentes, que se hagan comparaciones
creo que esto ha sido de la mano del Partido Socialista, diciendo que son izquierdas y en otras nacionalistas. O sea, creo que el derecho a la investigación de las víctimas que ha ocasionado esta guerra está por encima de cualquier cosa. Entonces, además, creo que hay determinados momentos, Fernando, que hay que dejarse un poco de lado la opción política y defender la paz. Cuando además en otros países, como en el Reino Unido, que es donde se hizo el informe Chilcot, también las responsabilidades políticas podían haber quedado dirimidas, pero hacía falta una investigación en profundidad, ¿no? Pero, en fin. Bueno, David Couso, muchísimas gracias, de verdad, de corazón, David, y muchísima suerte. Muy buenos días. Gracias, Fernando, y lo que siempre decimos, gracias por darnos voz en este mundo que cada vez quiere escuchar menos la protección de los derechos humanos y la justicia. Un abrazo. Radiocable.com. Su secreto es la travesía nocturna. Se orientan entre sí, palpando oscuridades, trenzando brumas. Son los que rompen el cristal, los perseguidos, los supervivientes, los niños salvajes, los hermanos de la primavera y el dolor. Su casa es la casa 100 veces derrumbada y 100 veces vuelta a construir. Su casa no tiene techo y es la tuya y la mía también. Son los que desentierran los labios ocultos para hablar. Nunca fuimos héroes. No seremos héroes. Si acaso niños que tiran piedras a los trenes. Ballenas arponeadas dispuestas a resistir. Cuando nacimos ya habían traducido el mundo en un lenguaje equivocado. Las cifras estaban destinadas. Las fórmulas tenían veneno. Tuvimos que aprender a respirar debajo del agua y seguimos esperando que la piel del tiempo no nos vuelva locos. No olvidamos de qué está hecho el camino. No olvidamos. Y mientras haya luz y párpados capaces de distinguirla, mientras haya luz, celebraremos la piel del oso mientras lo estamos cazando. Agarraremos la sartén por el fuego. Y si no hubiera luz, si no la hubiera, buscaríamos un faro en la tormenta. Construiríamos la luz. ...24 referencias a Aznar contiene ese informe Chilcot, nos recordaba Pedro, 24 referencias al que fue nuestro presidente de gobierno, y qué impunidad tan gigantesca llevar a un país a la guerra, una guerra que provocó 200.000 civiles muertos, 3 millones de desplazados, 3 millones de desplazados, de gente que nunca imaginó que se vería en semejante tesitura por los designios y caprichos de George Bush, de José María Aznar, de Tony Blair. Aquella foto del trío de los Azores que tanto daño moral hizo a este país, y que entre otros se llevó por delante la vida, los anhelos, los sueños de gente como José Couso, cuya familia todavía sigue pidiendo justicia. En fin, es absolutamente demoledor ayer esa votación en el Congreso de los Diputados, en la que Ciudadanos y la maniobra del PNV desapareciendo y Ciudadanos votando en contra, diciendo que no es necesaria ya la investigación porque las responsabilidades políticas han quedado ya dirimidas, ¿no? Qué auténtica vergüenza. Bueno, no encontraréis eso en las portadas hoy de los periódicos, como podéis imaginar. Sin embargo, encontraréis a Ramón Espinar en la fotografía de portada de dos de los diarios nacionales. Ramón Espinar, para muchos de los que nos estén escuchando fuera de España y desde luego fuera de Madrid también, es un senador en la Comunidad de Madrid por Podemos. Si ocupa portadas os podéis imaginar de qué partido es. Que resulta que se compró una casa. Os voy a sintetizar la noticia para que la entendamos todos, para que se vea. Era un joven universitario que se compró una casa y su padre tuvo que adelantarle el dinero para la entrada.
Entonces no era cargo público, eso lo saben todos los medios de comunicación, y aparentemente la operación fue totalmente legal. Y hasta aquí nada que llame la atención. Caben dudas, eso es verdad ahora, porque el dinero lo prestó su padre, parte del dinero. Y como está señalado por las tarjetas Black, en el fondo, sin decirlo, la prensa está insinuando que hay algo oscuro en todo esto. Que en todo caso, de lo que no se dan datos. Por lo menos de momento. Pero lo que sí que es cierto es que Espinar vendió la casa y en un año ganó 20.000 euros. Y viniendo de alguien que había hecho una bandera de la lucha contra la especulación y que entonces estaba en Juventud Sin Futuro, pues el foco ha sido plenamente colocado sobre la contradicción que suponía eso. Podemos lo que dice es que todo esto se enmarca en una operación mediática porque Espinar es el candidato de Iglesias a competir por la Comunidad Autónoma de Madrid en unas votaciones que van a tener lugar la próxima semana y parece indiscutible que todo esto complica la candidatura de Espinar. Hasta aquí una noticia relativamente local y que habría tenido ese recorrido. Me interesó mucho un tuit que nos envió Guillem Salazar, oyente de este programa ayer, una sucesión de tuits de Guillermo Zapata, publicado por Guillermo Zapata, otro miembro de Podemos que sabéis que tuvo un enorme protagonismo en la prensa también. Y entonces decía Guillermo Zapata en sus tuits, decía: Ramón Espinar se ha despertado con una noticia muy polémica sobre algo legal que hizo hace años, pero que podría ser contradictorio. Y dice Guillermo Zapata: cuando yo participaba más activamente en los movimientos copyleft, cobraba de la SGAE, por poner otro ejemplo legal y contradictorio. Y seguro que muchos tenemos ejemplos de cosas legales y contradictorias, pero que solamente serán noticia en circunstancias muy concretas. Dice Guillermo Zapata: pues para evitar que estas contradicciones se produzcan, no necesitamos políticos sin contradicciones, sino políticas públicas firmes que impidan las contradicciones. Es una visión bastante inteligente, como decía Guillem Salazar, de esto que estamos viendo. Pero en todo caso, esa es la información que hay hoy sobre la mesa. No sabemos si habrá más en el futuro o no la habrá. Ayer tuvo que comparecer el propio Ramón Espinar en una rueda de prensa explicando algunos de los detalles. Mi abuela con sus ahorros, mi madre, que por cierto está divorciada de mi padre desde que yo tengo 5 años, con sus ahorros y con su trabajo, y mi padre con sus ahorros y su trabajo, en un momento en el que pues uno no tenía la información que tiene ahora, y eso también es importante, me prestan una cantidad de dinero para hacerle frente a esto. Y ya digo, son en torno a 60.000 euros. No he dicho la cantidad exacta porque es muy difícil recuperar todos los recibos. Es decir, yo tengo carpetas con recibos, tengo carpetas con la información, tengo las escrituras, pero es difícil recuperar absolutamente toda la información. Y sin duda, a los que están observando este proceso de primarias, de votación que va a tener lugar en Podemos la semana que viene, en Podemos Comunidad de Madrid, pues para ellos tendrá una cierta relevancia. La cuestión es qué relevancia tiene esto para que ocupe semejante dimensión informativa en todos los medios de comunicación. Lo que llevaba a pensar a Podemos que había algo que iba más allá de la propia polémica. Ramón ha dado una rueda de prensa en la que ha dado explicaciones suficientes. Yo, si me permiten, me voy a remitir a las explicaciones que he dado y a señalar que, bueno, el señor Cebrián, no lo digo yo solo, lo ha dicho Pedro Sánchez el pasado domingo, si no me equivoco, lo hemos visto con los editoriales de los medios de comunicación, propiedad de este señor. Primero quiso poner a un presidente de gobierno sin presentarse él a las elecciones. Y decían desde Podemos, si Cebrián quiere participar, solamente tiene que inscribirse en el proceso de primarias y podrá votar como hacen el resto de los ciudadanos. Bueno, el caso es que de esta noticia hoy es portada en el periódico ABC con una fotografía de Ramón Espinar que dice: del dicho, hay que pasar del concebir vivienda como inversión pelotazo a pensarla como derecho, al hecho, dice ABC. Es perfectamente legal y ético comprar una vivienda social sin concurso donde no resides y venderla al año con un beneficio reconocido de 19.000 euros. Pone en boca de Ramón Espinar esto. El senador de Podemos, Ramón Espinar, se suma a la larga lista de cargos populistas implicados en conductas que condenan para los demás, pero justifican para sí mismos. Y pone una lista de diferentes personas: Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Pablo Echenique, Íñigo Errejón, Tania Sánchez, con cosas en las que el ABC considera que
fueron conductas que condenaban para los demás, pero justificaban para sí mismos. Esto en la portada del ABC. En la portada de La Razón nos encontramos también con esta imagen, esta fotografía, y dice: el padre de Espinar y el alcalde que cedió los terrenos de su casa compartían consejo en Caja Madrid, porque una de las insinuaciones del caso es que Ramón Espinar tuvo conocimiento de esa promoción porque su padre conocía al alcalde de esa localidad y compartían consejo en Caja Madrid. Y así, en el mismo titular caben Caja Madrid, insinuaciones de las tarjetas Black, amiguismos, etcétera, etcétera. Y dice: admite que ganó 19.000 euros al vender la vivienda protegida de la que no llegó a vivir. Como digo, esto es la información que se ha publicado, porque cabe la posibilidad de que haya más información. Los medios de comunicación suelen jugar en esta suerte de estrategias. No se da a conocer toda la información, se espera la contestación del aludido y a partir de entonces se empiezan a publicar el resto para denunciar las contradicciones o lo que sea, ¿no? Entonces, si hubiera más información, pero el caso es que por el momento lo que he publicado es esta. Sí que es verdad que hay muchas preguntas en los medios sobre de dónde procedía el dinero que el padre puso, pero por el momento la información que se había dado a conocer es que se había comprado un piso Ramón Espinar y lo había vendido al cabo de un año porque no podía pagarlo, ¿no? Bien, bueno, esto en lo que se refiere a la información sobre Espinar. Tampoco quiero hacer de esto porque luego además me reprocháis siempre: colocamos demasiado el foco en la agenda SETI, pero es que hoy es portada en todos los periódicos. El periódico El País: Espinar vendió su piso protegido solo meses después de comprarlo. El senador de Podemos hizo la operación tras el aumento de precio. Hasta ahí todo legal. Solicitó permiso a la Comunidad de Madrid para venderlo y la Comunidad de Madrid había variado ya los precios y entonces lo vendió y obtuvo esos 19.000 euros según Ramón Espinar. También la operación especulativa de Espinar lastra Iglesias en la pugna de Podemos, dice el periódico El Mundo, que también lo lleva a su portada. Y en efecto es un tema que, como digo, centra la información sobre lo que está ocurriendo. Pero hay otra noticia preocupante, enormemente grave, hoy en los medios de comunicación. Resulta que Donald Trump, están apareciendo algunas encuestas que muestran un posible reforzamiento de su candidatura ante la opinión pública. Dice el periódico El País que hay una inquietud mundial por el resultado electoral en los Estados Unidos, que todas las bolsas han reaccionado a la baja por el ascenso de Trump en las encuestas y que la posibilidad de cambios drásticos en política exterior explicaría esa ansiedad global. Obama además ha criticado al director del FBI por usar los correos de Hillary Clinton en la campaña. Sabéis que es que en los últimos días el FBI ha hecho públicos también nuevas averiguaciones sobre unos correos enviados por Hillary Clinton, y es la primera vez que el FBI, que suele practicar una política de no injerencia en momentos de máxima tensión electoral, no suele entrar en ese debate, y es la primera vez que entra de forma tan abrupta. Y entonces desde las filas demócratas creen ver allí una operación contra Hillary Clinton y de apoyo a Donald Trump, y el propio Barack Obama ha salido en defensa de Hillary Clinton y criticando al director del FBI que él mismo nombró. Esto ha sido bastante llamativo. Dice el periódico El País que hay un país silencioso que rechaza a Donald Trump y hace una radiografía de esto. La fotografía de portada del periódico El Mundo también, una gran bandera norteamericana. Los mercados tiemblan ante la remontada final de Donald Trump. La incertidumbre sobre las elecciones de Estados Unidos hace caer las bolsas del mundo, castiga el dólar, dispara el oro, dice el periódico El Mundo. Y la banca advierte de que el triunfo del republicano va a desplomar un 13% los parqués, dice el periódico El Mundo. En un día, como digo, que están centradas las informaciones, cuando hoy se dará a conocer el gobierno de Mariano Rajoy, el gobierno que ha diseñado para el diálogo, dice el periódico El Mundo. Dice: Ciudadanos y PNV pidieron ayer a Mariano Rajoy un gobierno dialogante, dispuesto a entender, a colaborar, y estas dos formaciones figuran como socios potenciales del PP en la geometría variable del Congreso para sacar adelante leyes. El partido de Rivera avisó en particular al líder del PP de que espera un ejecutivo renovado y con dosis de regeneración, dice el periódico El Mundo. Dice el periódico El País en esa misma dirección, en ese mismo sentido. Lleva una pequeña noticia abajo
en la columna derecha, dice que Rajoy va a encargar a sus ministros buscar apoyos para los presupuestos, que Mariano Rajoy va a dar a conocer hoy su nuevo gobierno, que le encargará como prioridad buscar consensos para los presupuestos, y ahí tendrá que discutir con el resto de los partidos políticos y habrá que ver qué posición toma el Partido Socialista. Puede ser muy dañino, un Partido Socialista que todavía no termina de cerrar las heridas de estos últimos acontecimientos. Ayer supimos que Susana Sumelzo, una de las personas que votaron que no, ¿os acordáis?, a la abstención con Mariano Rajoy, una de las personas, ella era coordinadora de los socialistas de los diputados aragoneses. Bueno, pues ayer fue destituida tras esa votación, tras haberse posicionado en torno al no, fue destituida, y Susana Sumelzo se enteró por los medios de comunicación. Acabo de enterarme ahora mismo, salgo de una comisión parlamentaria y la verdad es que yo creo que a los aragoneses lo que menos les interesa son los problemas internos del partido. Me convocaron ayer a una reunión al mediodía y bueno, no podía asistir porque esta comisión estaba convocada desde hace días. Comuniqué que no podía asistir, no he recibido respuesta y me he enterado por la prensa. La fractura en el Partido Socialista sigue muy abierta. Y esto provocaría enormes dificultades si colocamos ahora los presupuestos como otro nuevo elemento de debate dentro del PSOE. Ayer le preguntaron a Rodríguez Ibarra, porque resulta que Javier Zaragoza, miembro del PSC, había hecho unas declaraciones muy duras contra Rodríguez Ibarra. Se mostraba muy molesto, pero esto no es más que la ilustración de esa herida abierta que hay en el PSOE. No voy a dar mi opinión porque dice Zaragoza que yo soy un viejo dirigente. Cuando yo tenía su edad ya había hecho casi todo en la vida, en política. Casi todo. Él todavía no ha hecho nada. Y vimos también la reaparición de Susana Díaz, que había estado durante todos estos días, no había comparecido ante los medios de comunicación, pero ayer sí fue abordada por numerosos medios. Generalmente estas cosas se pactan, generalmente estas cosas no suceden por casualidad. Es el propio gabinete de comunicación de el político el que avisa de que sí que dará unas declaraciones, de que se aproximará, y entonces hizo una declaración, bueno, sobre la marcha, pero hablando de rehacer el partido. Mire, ahora estamos en un momento de gobernanza. Los ciudadanos lo que quieren es que se le arreglen sus problemas y yo creo que ahora ya hay gobierno en este país y tiene que haber oposición y quien tiene que liderar esa oposición es el PSOE. Y paralelamente a esa gobernanza, que es arreglar los problemas a la gente, es verdad que el PSOE necesita reconstruir un proyecto reconocible, porque si hay algo evidente en España es que solo si el PSOE lidera una mayoría de izquierda deja de gobernar la derecha. I think it's time to call your landlord. Just tell them that you're moving out. Yeah, you're tired of his stupid rules anyway. I think it's time to pack some boxes. We'll load them up into my car. We'll leave your mattress by the road and drive away. Bueno, pues y en esas mismas tensiones que vive el Partido Socialista, la gran duda está en saber quién será el candidato, quién se presentará primero para secretario general y después quién será el candidato a presidente de gobierno. Parece bastante evidente que Susana Díaz se va a presentar a esa carrera por la Secretaría General. Parece que Pedro Sánchez, tal y como lo ha anunciado, intentará volver a ser secretario general del Partido Socialista y la cuestión está en saber en cuándo se produciría ese congreso. Pedro Sánchez ha pedido que sea lo más rápidamente posible, lo más urgentemente posible. Yo os digo que por la información que nosotros tenemos es muy improbable que eso suceda antes de verano, muy improbable, porque lo que está estudiando la gestora, aunque su mandato termina, es prorrogable, por lo tanto es muy posible que sea prorrogado y la gestora cree que convendría distanciarlo de lo que ha ocurrido para que ahora no se abra una nueva brecha, una nueva herida, así lo han manifestado públicamente, pero yo os digo que por la información que manejamos nosotros lo más probable es que ese congreso no tenga lugar hasta después de verano, así que todo el mundo va a tener que ser muy hábil en el manejo de los tiempos porque uno puede desgastarse mucho ahora y luego le quedaría mucho territorio por delante y aquí el que sea habilidoso y maneje correctamente esa posición, de ahí por eso se explica que Susana Díaz esté tan desaparecida, porque considera que no es el tiempo todavía de aparecer, puesto que todo lo que se haga ahora dentro de unos meses queda completamente diluido. Pensar que la información va tapando un tema sobre otro y aunque hoy nos parece muy reciente lo que ha ocurrido en el Partido Socialista, mañana queda tapado por lo que está ocurriendo con Ramón Espinar y mañana lo de Ramón Espinar quedará tapado por cualquier otra cosa. Así es como la información
se agita en este tiempo tan convulso que vivimos. Por eso no nos cansamos de decirlo aquí en el programa, ¿no? Bueno, bien. Susana Díaz habló ayer, entre otras cosas, dijo que había que rehacer el partido, pero aprovechó también la oportunidad para meter el dedo en el ojo a Podemos. No creo que esta sea muy buena estrategia si lo que se pretende es ampliar el abanico de posibles votantes, ¿no? Creo que un buen ejemplo de que se puede ser autónomo de la derecha y de Podemos es Andalucía. Aquí tenemos a la derecha en la oposición y a Podemos como tortolitos del Partido Popular haciéndole también oposición al gobierno. ¿El que me decías, María? Que sobre todo no se entiende que sigan atacando a Podemos cuando, según ellos, van a pactar ciertas leyes en el Congreso con Ciudadanos y con Podemos. Ciertas leyes que si tocan el presupuesto no se van a poder hacer. O sea, que no sé qué oposición podrán hacer. Además, pero fijaos, hay una cosa en el... Susana Díaz cree que no pueden aspirar ya a arrebatar los 5 millones de votos a Podemos, porque una buena parte de esos está muy consolidado. Hay que ver qué va a pasar con Podemos, porque ya se empiezan a escuchar algunas voces que creen que hay una operación en marcha para desplazar a Pablo Iglesias, que dentro del partido se están produciendo algunos movimientos, que incluso hay quien habla de si sería o no necesario romper con Izquierda Unida. Pero bueno, todo eso no se va a discutir hasta enero o febrero. Veremos a ver qué pasa en Vistalegre, veremos a ver qué dicen los círculos, veremos a ver qué dicen los simpatizantes de Podemos. Así que puede cambiar mucho el contexto, pero en esa misma idea, lo que piensan en Andalucía es que 5 millones de votos nunca van a recuperar ya, esos 5 millones perdidos. Pero sí podrían aspirar a 2, 3 millones en el mejor de los escenarios de votos. Por lo tanto, el discurso nunca se va a parecer mucho al de Podemos porque no aspiran a eso, sino que intentarán estar en ese centro-derecha, centro-izquierda, en fin, que llegue a una parte de la militancia del Partido Socialista, pero que no esté de Podemos, perdón, pero que no esté muy segmentado hacia la izquierda, ¿no? Bueno, y otra noticia sobre la que ayer pivotaron muchos ejes, porque esas declaraciones que hemos escuchado antes de Irene Montero se producían en la puerta de un CIE de Madrid, de uno de estos centros de internamiento de extranjeros, uno de estos agujeros para los derechos humanos en las ciudades, donde gente que no tiene papeles de residencia es ingresada, suerte de cárceles, peor que las cárceles incluso. Así lo dijo Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid, que cuestionó, después de una visita a los CIE, cuestionó las condiciones que allí vio. Ojo, Manuela Carmena había sido juez, conoce bien la vida penitenciaria, por lo tanto, y fijaos en lo que dijo. Las condiciones son físicas, organizativas, de servicios, están muy por debajo de lo que sería en un centro penitenciario, ¿no? Y no tiene mucho sentido. Pero también estuvo en la visita, además de Irene Montero, que la hemos escuchado en esa visita con otros políticos, estuvo Ciudadanos. Y a Ciudadanos le preguntaron, bueno, ¿qué le parecen las denuncias constantes que hay sobre el escaso respeto a los derechos humanos que se tienen en los CIE? Y Ciudadanos dijo lo siguiente. Las instalaciones. Derechos humanos, hubo quejas de que les habían golpeado algunos. Bueno, nosotros no tenemos constancia de que los derechos humanos en el CIE no se respeten. Entendemos que se respetan porque así nos lo han manifestado no solo los propios funcionarios que se encargan de su custodia y la propia policía, sino también el defensor del pueblo. Así que para Ciudadanos no hay un problema de derechos humanos porque la policía, que es la que trabaja en los CIE, le ha dicho que no hay un problema con los derechos humanos. Hombre, yo creo que el mensaje hay que afinarlo un poquito más. Un poquito más. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. ¿Hemos hecho historia? El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre una ¿Hemos hecho historia?
hemos hecho presencia... Yo creo en la democracia y por tanto yo creo que el partido... No era instructora, no hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista, lo que sea. La cafetera de radiocable.com. Buenos días, cafetera. Parece... Hola, Fernando. Referente a lo que has comentado sobre votantes... Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María por lo que respecta al referéndum. Mucha gente que se sincera empieza a decir que es la única salida al problema territorial. Que toda esta retórica de guerra acaba otorgando factualmente... Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, sabéis, los habituales del programa, que con esta sintonía damos paso a ese espacio en el que vosotros mismos proponéis noticias sobre las que queréis que coloquemos el foco para tratar de alejarlo de la agenda setting. Hoy utilizamos un hashtag, almohadilla la cafetera no olvidamos Irak. Almohadilla la cafetera no olvidamos Irak, a través del cual podéis enviar esas noticias. También sabéis que hay un número de teléfono donde hay un WhatsApp 627-002-002 al que podéis enviar mensajes de audio, 30 segundos y un pequeño titular en texto para que yo lo lea. Pero no enviéis mensajes de texto al WhatsApp porque prácticamente no da tiempo a leerlos. Mensajes de audio para escuchar aquí y un pequeño titular para que podamos organizar los temas. Fernando, estoy escuchando bastante indignado lo que le están diciendo a Ramón Espinar. Me da igual lo que sea Ramón Espinar, pero es que está diciendo exactamente lo que me pasó a mí. O sea, yo era muy joven y no tenía un puto duro. Y la única manera de tener una vivienda era comprándote una vivienda. Y la única manera de comprarte una vivienda era en una cooperativa. Y tenías que recurrir a tus familiares para poder pagar la entrada de la vivienda. Y además es que la misma cooperativa, Comisiones Obreras. Y además yo tampoco estaba empadronado allí, porque era en Rivas Macerrerí y yo era de Vallecas. Entonces todo lo que está diciendo es que me suena muchísimo. Y cuando no pude pagar el tema del resto del piso, no lo vendía a nadie, se lo volvía a dar a la cooperativa. Es que, de verdad, y además lo peor de todo es que estoy oyendo por la sexta un montón de gilipolleces que están friendo al tío. Tío, si estoy diciendo lo mismo que me pasó a mí, y yo no soy ningún chorizo. Hubo muchas críticas ayer a la posición de los medios de comunicación en la rueda de prensa sobre Ramón Espinar. Yo no coincido con esas críticas, coincido con otras sobre lo que ha ocurrido con este caso, como ya he dicho y parece evidente, ¿no? Pero yo creo que es bueno que los medios de comunicación sean enormemente inquisitivos siempre con los políticos, con lo público. Pero claro, Ramón Espinar no era político, no era cargo público entonces. De lo que se estaba hablando era de una cuestión de incoherencia. Y, hombre, uno agradecería que esa labor inquisitorial se hiciera siempre, con todos los políticos, cuando además son casos relacionados realmente con la actividad pública, ¿no? Eso no sería malo en absoluto. En fin, lo agradeceríamos. De todas formas, yo no quería poner hoy el foco sobre esto, porque siempre nos decís hay que alejarse, hay que tratar de alejarse de la agenda setting, de lo que el interés que tratan de marcar los medios de comunicación, pero es difícil, porque es que después nos enviáis un montón de mensajes, estoy viendo, hay un montón de mensajes que están relacionados también con este mismo asunto. Hola, Fernando. Soy Alberto y hoy he escuchado la rueda de prensa que ha dado Ramón Espinar y la verdad es que me he quedado bastante impactado. Me parece indignante el trabajo o el poco trabajo que han realizado los periodistas. Me parece tremendo la rueda de preguntas, la preguntas inquisitivas, parecía la Inquisición enfrentándose a Ramón Espinar.
Yo me acuerdo que también estuve en una de esas bolsas donde se sorteaba vivienda para... La Comunidad de Madrid sorteaba vivienda para jóvenes, nunca me tocó. Me acuerdo que esos sorteos se realizaban, te llamaban y tenías que ir allí y se realizaba en presencia de un montón de jóvenes. Yo inicié también mi carrera investigadora con una beca de 480 euros en la universidad y posiblemente si me hubiera tocado uno de esos pisos, pues no habría podido pagarlo, no me lo habrían pagado mis padres o hubiera tenido que o no cogerlo, si lo hubiera aceptado antes pues venderlo, como el caso de Ramón Espinar. En fin, me identifico bastante con él y creo que muchas personas de la edad más o menos que tiene él pues nos identificamos con esa situación. Esto ha sido también muy comentado entre los mensajes que llegaban. Efectivamente, la gente que se identificaba con eso decía, oiga, yo también tuve que pedir ayuda a mis familiares. En todo caso, tampoco me gustaría crear una... Insisto, no pretendía poner el foco en esto, pero si queréis que lo pongamos, lo podemos poner. Lo que sí que es cierto también es que hay algunas dudas en torno al caso, porque una de ellas es si estás denunciando los fenómenos especulativos, puedes comprar y vender una vivienda y terminar obteniendo un beneficio de eso de 19 o 20.000 euros, que es la cifra que él pronunció. Creo que los medios insistían en los 30.000, él dijo que eran 20.000, no lo sé, yo no tengo los papeles para saberlo, pero es la incoherencia sobre lo que están colocando el foco, ¿no? También hay otro asunto, que es que él no participó de la bolsa de concesión de viviendas, sino que formaba parte de un porcentaje, creo que era un 15% de viviendas, que se elegía de forma discrecional a quién se le daba, no a través de esa bolsa de concurso a la que tú aludes, ¿no? Es verdad que tenía que tener unas características también, pero que estaba reservada, digamos, la potestad a los miembros de la cooperativa para elegir a quienes se le otorgaba, ¿no? Y esas fueron algunas de las preguntas que hoy dice Infolibre precisamente en su portada, que no quedaron aclaradas. 4 dudas principales que dejó la explicación de Espinar sobre su vivienda, porque es verdad que mientras que la información que había publicado la cadena SER, tal y como estaba contada, apenas mostraba ningún perfil, porque daba que pensar, pues un joven que se ha comprado una vivienda y la ha vendido. Pero la propia rueda de prensa dejó otras lagunas y dice Infolibre, la promotora asegura que no eligió de forma discrecional a Espinar para adjudicar la vivienda. En cambio, pese a que negó poder hacerlo, el senador tenía la posibilidad de abandonar la cooperativa antes de firmar las escrituras y en ese caso no habría ganado dinero con la operación, decía Infolibre hoy en su... Aunque el tema de portada no es este. Insisto, el tema de portada es claves para entender qué mensajes lanza hoy Rajoy con su gobierno. Uno de los focos estará en cómo resuelve el presidente del gobierno la pugna de poder entre Santamaría y Cospedal. Para la presencia o no de independientes, la configuración del área económica o el esquema y titulares de los ministerios darán muchas pistas del tipo de legislatura por la que apuesta Mariano Rajoy, dice Infolibre. También en el Diario.es dice, un comité federal menguado otorgó de madrugada plenos poderes para la gestora del Partido Socialista. Hay un enorme debate también en esto. Es verdad que incluso Infolibre ayer había pedido datos a la gestora para saber cómo se creó y cuáles eran sus funciones, y la gestora no contestaba. Y resulta que ha contestado, es una información que llevan el Diario.es, lleva también Infolibre. El Comité Federal dio todo el poder a la gestora que dirige de forma provisional el PSOE, y resulta que tiene poderes absolutos y fueron otorgados de madrugada plenos poderes. Los varones que participaron en la reunión posterior a la caída de Pedro Sánchez se aseguraron de que la comisión gestora del PSOE tuviera plenos poderes, dice el Diario.es en su portada. También los dirigentes que apoyan a Pedro Sánchez se difuminan. Parece que desde su aparición en Salvados, algunos piensan que se excedió y sobre todo que limita las capacidades de alguien que aspira a ser presidente de gobierno, haberse metido con Telefónica, con el grupo Prisa, y entonces de pronto se ha producido una desbandada de apoyos. En lamarea.com, Farid Abdelkrim, de Fundamentalista a combatir el integrismo. Debemos reconocer nuestra responsabilidad, conoce el proceso hacia la radicalización porque lo vivió en primera persona y ahora dedica su tiempo a promover el Islam de Francia. La religión musulmana no es propiedad de ciertos árabes, dice, sino universal, dice en lamarea.com en un texto interesantísimo de José Antonio Bautista con este protagonista Farid Abdelkrim, de Fundamentalista a combatir el integrismo, dice. Estás escuchando La Cafetera.
Bueno, también hay una serie de noticias que nos hacéis llegar sobre las que queréis que coloquemos el foco que va recogiendo María. Sí, de hecho, @nomeconsumas dice: ¿quién habla de los desahucios? De nuevo están en el ostracismo mediático. Y para ello he recurrido a la cuenta de Twitter de Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que explicaba hoy que hay 3 desahucios: Norden se queda, Sonia se queda y Solución para Fátima, pero explican que sabemos que se van a parar los 3. Los datos sí que reflejan un descenso, pero un mínimo descenso, pero el problema es que sigue habiendo. Y mientras siga habiendo, habrá un problema. Ángel Trianero nos dice: las autoridades francesas transfirieron este miércoles a unos 1.500 menores de edad que vivían en el campamento de migrantes de Calais hacia centros de acogida en diversas ciudades de Francia, donde serán también tramitadas sus solicitudes de traslado a Reino Unido. Repetimos que son 1.500 menores de edad, refugiados menores de edad. Capitalismo en estado puro, nos dice Galgo Callejero, y explica que las 100 personas más ricas de España acumulan una fortuna equivalente al 18% del PIB. Amancio Ortega es el que más dinero tiene, 71.000 millones de euros, 10.000 más que en 2015, es decir, que en un año ha incrementado su fortuna. Le siguen Joan Roig de Mercadona y su mujer, y en tercer lugar Rafael del Pino de Ferrovial. Y Mamen Páez nos pide que hablemos de un asesinato machista que ha sucedido en Burgos, y el crimen machista ha tenido lugar esta pasada noche, y nos pide que pongamos ahí el foco y que no lo olvidemos. Pero aquí quería remitir también lo que hablamos en la anterior agenda de la cafetera, y es que ha habido un recorte del 26% en los recursos para la prevención de esto mismo, de la violencia de género, que arrastran los presupuestos desde este 2010. Y con esto una reflexión: la solidaridad con las víctimas no se refleja solamente en la solidaridad y en los discursos, sino también en los presupuestos, también en los hechos, y también, como vemos hoy con el caso de Couso, con las votaciones y con la intencionalidad política. Buenos días, cafeteros. Me estoy acordando del programa en el que hablábamos de Islandia, en el que queríamos relativizar la mala situación o el punto de vista tan pesimista que teníamos sobre España. Y hoy, hablando con el hermano de José Couso, pues el pesimismo vuelve. Algo que es tan de rigor, tan evidente. Se sabe que aquellos soldados tenían una misión, y no era precisamente defenderse de alguien que le disparaba. Se sabe que esa guerra fue iniciada de manera artificial, con otros intereses distintos a los de defender la democracia. Y ahora que se quiere defender la memoria de José Couso, hacer justicia, se les está dando carpetazo tras carpetazo tras carpetazo. Una parada de tierra, otra parada de tierra, que aquí en este país somos muy aficionados. Seguro que la familia Couso triunfará, pero nos tendrán que enmendar las planas de instancias superiores desde Europa, seguramente, una vez más. Sí, porque además hay un mensaje demoledor que se envía en ese caso: que tú eres español, te ocurre algo en el mundo y estás solo y abandonado, ¿no? A mí esto siempre me ha parecido, cuando eres ciudadano americano, que te ocurra algo en el extranjero, o francés, como seas ciudadano francés y te suceda algo en el mundo, son capaces de enviarte allí al... Fijaos, me contaba una vez en Menorca hay un cementerio de caídos británicos, creo, desde la Segunda Guerra Mundial. Un cementerio por el que cada año pasa una fragata por allí, una fragata de soldados británicos, bajan, limpian el cementerio y después hacen unas salvas de honor disparando allí. Eso es un espectáculo siempre, porque imaginaos, llega una fragata militar de vez en cuando y entonces se bajan todos los soldados uniformados, limpian las tumbas, lo dejan impecable, además es un cementerio muy bonito, y hacen unas salvas de honor. Y tratan de demostrar así a los ciudadanos británicos que nunca son abandonados y que su memoria siempre será honrada, ¿no? Y es muy simbólico, es profundamente simbólico, pero tiene una lectura, ¿no? Así un soldado británico se puede sentir orgulloso de pertenecer a un ejército que algún día, o a un país que algún día le rendirá una suerte de homenaje. Y nosotros vamos dejando, si tenemos españoles tirados por las cunetas, ¿cómo podemos pensar que alguien va a poner un mínimo de interés en perseguir la justicia universal, ¿no? ¿Cómo podíamos tener esa ingenuidad? En fin. Bueno, muchísimas gracias. Estas son, aquellos que tanto presumen de patriotismo, estas son las cosas sobre las que deberían reflexionar. A todos esos patriotas
¿Qué es lo que piensan de que haya muerto un español a manos del ejército norteamericano? Alguien que solamente, ¿sabéis cuál es el mensaje que le dijo a su madre antes de morir, muy pocas horas antes de morir? Tengo que estar aquí porque alguien tiene que contar lo que van a hacer, porque si no nadie va a ponerle ojos a esto y van a entrar a saco. Bueno, pues este es el resultado. En fin, bueno, muchísimas gracias a todos. Mañana volvemos, mañana más. Muchísimas gracias por vuestra compañía, especialmente hoy Ancho X, que además decía, hoy trabajo desde casa, así que al final me toca la cafetera en directo y también Carne Cruda, que por cierto, hoy además van a hablar con las Kellys, trabajadoras invisibles unidas, sabéis que están teniendo mucha repercusión, muy interesante el programa de hoy, además van a hablar con Barbija Puta, un acústico de Juanito Macande y el Canijo de Jerez, a partir de las 10 de la mañana, o sea que os invitamos a que sigáis conectados a esta radio global por internet, la radio de la generación global, que intenta colocar el foco en otros elementos. Bueno, gracias a todos. Adiós, Mary, hasta mañana. Mañana a todos. Adiós, cuidaos, pasadlo bien. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. La Cafetera es un programa que se mantiene gracias a las aportaciones económicas de los oyentes. Si sientes que te acompaña y te gusta el periodismo que defiende, conviértete en mecenas y protégelo. Infórmate en radiocable.com/mecenas.